Sí, profe. Gracias. Entonces, vamos a hablar, como les comentaba, del prototipo, digamos, el futuro, el prototipado en sí. Cuando hablamos de los prototipos, hablamos también de construir futuros y vamos a estar viendo por qué. Y un tema que tiene que ver mucho con esto del futuro y la relación con el prototipo es el diseño de ficción. De pronto ustedes habrían escuchado ese tema en alguna otra clase, pero hoy vamos a entrar un poquito, digamos que más dentro de este tema, que es el que yo les digo como que a veces puede generar temor lanzarse en este universo, pero es súper interesante y es muy chévere, porque genera muchas críticas en el medio y en la sociedad. Pues vamos a estar viendo de qué trata eso. Bien, entonces, cuando hablamos del prototipado, resulta que este nos permite estar entre el pasado y el futuro. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos o sabemos que el prototipo nos permite iterar. Entonces nos permite como regresar pasos atrás, digamos, corregir lo que está mal y seguir hacia adelante, ¿sí? A veces, no sé, yo les comentaba dentro del proceso de diseño, uno deja cosas relegadas y puede, digamos, que volver en ese proceso para, digamos, que seguir dando pasos hacia adelante y generar esa como parte innovadora. Entonces, tanto en el plano personal como en el profesional, alguna vez nosotros hemos querido regresar al pasado para cambiar algo basándonos en un aprendizaje, ¿cierto? En ese aprendizaje que es significativo para nosotros. Y el prototipo es el que nos permite generar este tipo de actividad, por eso es que se convierte en algo tan interesante, pasar del pasado e irnos hacia el futuro. El artefacto que nos permita establecer una conexión con el futuro es un prototipo, porque claro, nosotros con un prototipo que estamos haciendo una propuesta de algo que aún no se ha realizado, ¿verdad? Que puede que sean objetos que están inspirados en algo que ya existe, pero igual nosotros estamos generando un factor innovador, o podemos crear algo, digamos, que no ha sido conocido aún. Por eso es que estaríamos hablando de que estamos fuertemente relacionados con el futuro. Pero bien, resulta que uno puede relacionar, por ejemplo, el prototipo con las organizaciones cuando nosotros hablamos de las mejoras continuas dentro de nuestros procesos, incluso dentro de una empresa, o ustedes, por ejemplo, que muchos de ustedes tienen emprendimientos, ¿será que ustedes, o podríamos decir, que esas organizaciones o su empresa o esos emprendimientos que apuestan por una mejora continua son prototipos? Pues la respuesta es la siguiente: su organización o su emprendimiento es un prototipo si ustedes piensan que siempre se puede mejorar e innovar. También es un prototipo si recoge constantemente los feedback de los clientes o los usuarios o de las personas con quienes ustedes trabajan, claramente para tomar decisiones sobre el tema y poder generar pues cambios sobre cualquier proyecto que ustedes estén realizando en su emprendimiento o en su organización. También es un prototipo si siempre está generando ideas para tangibilizar y probar ideas que ustedes están generando constantemente, porque no siempre nos quedamos con el mismo producto. Sabemos bien que si nosotros digamos que nos quedamos estancados y no avanzamos, no evolucionamos conforme con las tendencias, las nuevas tecnologías, los nuevos procesos, los nuevos temas que van apareciendo, pues seguramente nos vamos a quedar atrás, ¿cierto? Entonces, por eso es que relacionamos el hecho de que cuando una empresa o cuando alguien, un emprendedor siempre está generando nuevas ideas, entonces estamos hablando de que está conectado con el futuro y así de esa manera también con el prototipo. Y si también el prototipo, cada vez ustedes evalúan pequeñas cosas que van a incorporar a partir de los aprendizajes, que es, digamos, las lecciones aprendidas, que es lo que nosotros hemos visto con las herramientas para poder evaluar un prototipo, con las fases de por ejemplo, cuando hablábamos de la co-creación, cuando hacemos todas las partes de iteración con el prototipo y incorporamos todo eso que hemos aprendido, entonces sí es un prototipo su organización o ustedes como emprendedores, todos sus emprendimientos. Entonces, miren cómo estamos relacionando el prototipo con el futuro. Resulta que hay un ejemplo súper claro de que nosotros hemos estado prototipando y mucho más ahorita, después de que pasó lo de la pandemia. Por la situación de la pandemia, hubo digamos que algo desconocido para nosotros.
Y de hecho nosotros veíamos las noticias y entonces era súper extraño todo al principio. De hecho aún no se sabe, digamos que hay muchas cosas que no se han descubierto, hay muchísimos estudios y nosotros solo escuchábamos y atendíamos a ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Iterando y probando. Nos pasó entonces que se generó la pandemia, muchas personas sacaron nuevos proyectos, a muchos les tocó, por ejemplo, esta palabra que estuvo tan de moda, esto de reinventarse para poder continuar con sus empresas, con sus emprendimientos, con sus proyectos. Y de esa manera nos tocó empezar a prototipar, ¿sí? Porque había un mundo desconocido, muchas empresas no estaban metidas, digamos que en las nuevas tendencias, en manejar tanto las redes, en manejar esto de las, por ejemplo, la parte de la virtualidad no estaba, digamos que tan fuerte en las empresas y nos tocó iterar, nos tocó probar y generar prototipos. Les pasó a los colegios, les pasó a las empresas y muchas de hecho, gracias a esto se dieron cuenta incluso que era mucho mejor que una persona estuviese trabajando desde su casa que hacerla, por ejemplo, transportar y perder una parte de tiempo porque esa misma actividad la podía hacer desde su casa. Y todo eso se dio a partir de qué? De esta prueba, de esto que pasó. Por ejemplo, aquí nos da también otro claro, digamos que referencia, y es que las personas, por ejemplo, cuando iban a atender en un espacio físico, ¿qué fue lo primero que hicieron? Entonces sellemos unas sillas con unas cintas para esto que hablan del distanciamiento. No sabemos realmente, ¿será que si hacemos este el distanciamiento si funciona? ¿O será que si ponemos, por ejemplo, algo, unas sillas enfrente de las vitrinas para que las personas no pasen, será que sí funciona? No sabemos mucho sobre el comportamiento que iban a tener las personas, por ejemplo, frente a esto, si iban a tener temor, iban a respetar eso que nosotros íbamos a poner como límite o no les iba a importar, iban a querer, por ejemplo, ingresar a un espacio. Todo era eso, iterar, todo eso era probar. Entonces, miren que sí hemos estado muy conectados con lo que es ese aprendizaje del que hablábamos ahorita. Entonces, era mejor prototipar, evaluar, aunque fuera de manera imperfecta, pero eso nos podría mantener de alguna manera, digamos, con nuestros proyectos y como de alguna forma mantener viva, digamos, todo lo que ya veníamos nosotros trabajando sin perderlo. Entonces, miren que sin querer nosotros y muchas personas que ni siquiera saben qué es prototipar, lo estaban haciendo, estaban prototipando, incluso en la innovación, en cómo vender sus proyectos, en cómo vender sus productos, cómo utilizar los medios, cómo hacer que llegaran los productos a sus casas, si nadie podía salir, cómo íbamos a hacer. Entonces vendamos experiencias y todo se convirtió en una transformación. Entonces, cuando nosotros empezamos a incorporar el prototipado en el día a día, nosotros estamos construyendo futuros de manera sencilla, ¿listo? Nosotros ponemos a prueba diferentes situaciones, recogemos opiniones de las personas, aprendemos de eso y volvemos a intentar. Por eso nosotros hablábamos que inclusive las redes sociales eran buenas, digamos que aparte de que nosotros digamos que nos conectemos con ellas para estar enterados de noticias, conectados con amigos, pero también nos sirve como una herramienta para iterar y para evaluar. Por eso es que nosotros hablábamos, no, pues pongamos un cuestionario, hagamos algo, por ejemplo, en Instagram, pongamos a votar a las personas que si les gusta este producto, les gusta más esto, visualmente esto es más atractivo, el nombre de la empresa les parece bien o quieren otro, sí, uno puede empezar a iterar con esas cosas. Entonces, todos los días tenemos contacto con este tipo de herramientas, por eso estamos construyendo nosotros futuros de manera sencilla. Y hablando de esos futuros, resulta que hay una parte del diseño que se llama diseño de ficción. Y ahí es cuando aparece esto que vemos acá y es prototipando futuros deseables. Resulta que en el diseño de ficción es una metodología que está en tendencia y nos permite prototipar, por ejemplo, objetos tangibles con una estética concreta y que tenga una propiedad narrativa implícita. Eso es muy importante. ¿Por qué la propiedad narrativa? Porque como es un futuro, ¿sí? Aún no conocemos mucho sobre ello, o más bien lo estamos como ideando, por eso es muy importante la parte narrativa, ¿bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Que por medio de estos prototipos, por medio de estos objetos que nosotros convertimos en tangibles,
podemos viajar a escenarios futuros. ¿Listo? ¿Y qué pasa con esta parte del diseño de la ficción? Lo que se quiere generar son reflexiones, ¿cierto? Y ciertas, digamos que, discusiones y puestas, digamos que poner sobre la mesa ciertos pensamientos que nosotros tenemos sobre el, qué puede pasar mañana, ¿sí? Entonces, esto lo vemos muy, muy conectado y muy reflejado en las películas, por ejemplo. Todos esos objetos que ustedes ven en las películas son diseñados o son creados por diseñadores que digamos que decidieron crear estos prototipos evaluando un poco qué va a pasar en el futuro. Entonces ustedes podrán, digamos, relacionar, eh, por ejemplo, Avatar, ¿sí? Esas películas como que tienen que ver con mucho sobre el futuro. Alguno, por ejemplo, cuando veíamos muñequitos animados antes, ¿sí? Que hablaban, por ejemplo, de los supersónicos. ¿Se acuerdan de esos muñequitos? Cuando uno los veía en los supersónicos, ellos ponían como unas pantallas grandes cuando uno se podía como comunicar con otras personas por medio de una pantalla, y eso era como la videollamada que nosotros conocemos en las plataformas que estamos utilizando ahorita. De pronto en esa época uno le decía, uy, ¿será que eso sí va a llegar a pasar en el futuro? Y en la actualidad estamos viviendo eso, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que uno propone en las películas sobre los futuros que resulta siendo ciertos en, digamos que en cierta, pues ya cierto tiempo después, que uno sabe que los avances tecnológicos podrían llegar a ese nivel. Entonces, tenemos esta gráfica cuando nosotros nos, digamos que nos acercamos a esto de la ficción. Vamos a tener esta linterna, ¿listo? Que tiene esta línea del tiempo y nosotros vamos a encontrar 4 tipos de futuros. Vamos a encontrar los futuros deseables, los futuros probables, los futuros plausibles y los futuros posibles. Vamos a estar viendo de qué trata cada uno de ellos. Miren cómo están, digamos que conectados y cómo están distribuidos. Digamos que el más directo son los futuros probables, ¿sí? ¿Qué podrían ustedes decir? Pero los probables y los posibles como que están muy relacionados. Bueno, pues vamos a ver qué tan relacionados están. ¿Listo? Bien. El siguiente es uno que se va como conformando, ¿cierto? Y está en línea punteada, que son los futuros deseables, lo que nosotros quisiéramos, ¿sí? Encontramos digamos que un tercer nivel, que son los futuros plausibles, que es el que encontramos acá, y por último, el que encierra todos los futuros posibles. Entonces vamos a estar viendo de qué trata cada uno. Los futuros probables son aquellos que tienen una probabilidad estadística o hay una investigación, ¿listo? Que a partir del conocimiento y los recursos podríamos nosotros considerar que pueden ser viables, ¿listo? Que pueden llegar a existir. A eso nos referimos con los futuros probables. Luego vemos los futuros plausibles, son aquellos que por motivos de las tendencias sociales, los hechos políticos, las economías, no son tan probables que ocurran como los primeros que son los probables, pero gracias al conocimiento y los recursos, ¿listo? Que digamos que se han evaluado para que sean factibles, ya existen y digamos que ante un acontecimiento histórico que puede ser imprevisto, ¿listo? Puede haber un cambio en ciertos factores que alteran esa probabilidad y podría alterarse todo eso que con nosotros consideramos y se podría convertir en un futuro probable, ¿listo? Entonces es como eso que uno, a lo que le teme, por ejemplo, cuando uno dice, no, es que va a iniciar otra guerra, eso podría transformar todo, ¿sí? Como lo venimos viviendo, porque son hechos históricos que tienen que ver con economía, que tienen que ver con política, y entonces transformaría todo, ¿sí? Y entonces ahí se convertiría en un futuro probable. Eso es lo que nosotros le tememos, que no es que no sabemos, no tenemos la certeza de que va a pasar, ¿listo? Pero si hay un hecho o unas bases teóricas que podrían decir, uy, hay cierta probabilidad de que se convierta en un futuro probable. Es distinto a los futuros probables que lo que vimos anteriormente, porque ahí sí hay estadísticas, hay digamos que un conocimiento previo, hay algo histórico. Por ejemplo, lo que nosotros hemos visto que dicen los autos voladores, ¿sí? Hemos avanzado tanto en la tecnología, ya se han visto prototipos, ya se han visto investigaciones, entonces uno dice, ay, no estamos tan lejos de eso, ¿listo?
pero es súper diferente a lo que acabamos de ver como una guerra, que aparezca una guerra y todo se cambia. ¿Listo? Futuros posibles incluyen los futuros probables y los plausibles. Están, digamos que por eso es que los encierra. Pero también hay otros escenarios que no son tan probables y que tampoco son plausibles. Son todos aquellos futuros, ¿listo? En lo que nosotros consideramos que es a veces extraño pensar en que eso podría pasar, en esos acontecimientos, ¿listo? Entonces, es algo que todavía no existe, pero que podría pasar, pero que en cierto tiempo, en cierto plazo de tiempo, digamos que podría ocurrir, o sea, es como una nebulosa, es donde está todo, ¿sí? O sea, está el sí, pero no, de esa manera. Por ejemplo, cuando hablamos de los alienígenas, ¿sí? Hay una, digamos que hablan de que sí, de que hay investigaciones, de que hay un espacio donde todo está guardado y relacionado y que es una información, mejor dicho, ultra secreta, que nadie puede saber sobre eso, pero han dicho que inclusive los humanos han tenido contacto con ellos y entonces las nuevas tecnologías tienen que ver con el análisis de las tecnologías alienígenas, bueno, tantas cosas que son teorías, pero que se puede convertir en algo, digamos que real. ¿En qué momento uno podría decir, uy, eso sí pasó? Entonces, es el futuro posible, yo lo relaciono, lo explico como la gran nebulosa, donde todo está ahí inmerso, ¿listo? Lo que podría ser y lo que no, lo que hay probabilidad de investigación, o tanto lo que no, ¿ya? Y por último tenemos los futuros deseables. Esos futuros, ¿listo? Estos sí consisten en aquellos que pueden ser probables, ¿listo? Que son lo que nosotros desearíamos como sociedad o por algún colectivo específico, por ejemplo el transhumanismo, ¿sí? Que es un movimiento impulsado o posicionado desde los años 70 y ellos muestran unos escenarios de futuros específicos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, eh, hablan entonces sobre el deseo que quisiéramos en que nos convertiríamos nosotros como seres humanos, por ejemplo, las transformaciones sociales, transformaciones políticas, algo un poco como los futuros, como un poco idílicos, y lo que quisiéramos que sí pasara. O sea, un poco también utópico, los futuros utópicos, las utopías, lo que pareciera que nosotros quisiéramos que sí pasara, como esos sueños que uno tiene. Ahí son los futuros deseables, un mismo nombre, digamos, que no lo indica. ¿Ya? Bueno, entonces, cuando nosotros, digamos que nos adentramos en ese universo de los futuros, eh, y digamos que esto se va, como les decía, muy relacionado, por ejemplo, a las películas, pero ahorita, digamos, no solo está en ese campo, sino que ahora ha entrado sobre todo en la investigación. Hay muchas personas que se han metido en este universo, hay incluso hasta maestrías, si ustedes se ponen a buscar, sobre futuros utópicos y distópicos, escenarios de ficción, y hay muchas personas que estudian desde arquitectos, ingenieros, ¿sí? Que están pensando en un futuro, qué va a pasar, y empiezan a hacer teorías, a pensar un poco de, digamos, eh, cómo podríamos nosotros, por ejemplo, solucionar ciertos problemas. Un ejemplo que les voy a poner, yo también, digamos, estuve estudiando esta parte de los escenarios de ficción en los futuros distópicos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros como seres humanos se nos acabara, digamos, que el aire limpio y nos tocara en cierto nivel pagar por respirar aire puro y por tener contacto con la naturaleza? ¿Qué pasa si en un futuro nosotros vamos a tener solo unos espacios muy cerrados, ¿sí? Que no van a estar abiertos a todo el mundo, como unas grandes cápsulas donde van a habitar ciertos seres, ¿sí? Que aún van a estar, digamos que con vida para ese tiempo y que nosotros vamos a tener que pagar para poder estar allí. Me refiero a los árboles, a ciertas especies, animales, y que nosotros nos tengamos que conectar, por ejemplo, de alguna manera por medio de la tecnología para poder recibir ese aire y poder tener ese contacto con la naturaleza, porque entonces el ser humano se va a enloquecer, ¿sí? Entonces uno empieza a pintarse ese futuro y uno diría, ok, ¿qué haríamos nosotros? ¿Cómo sería ese mundo si eso pasara? Y resulta que nosotros lo que creamos fue un prototipo
de unas ciudades, entonces donde lo que queríamos era que, digamos, proponer que esos ciertos espacios estuviesen ubicados en diferentes zonas y que varias personas, digamos que la mayoría de la población, pudiese estar conectado con esa parte de la naturaleza. Nosotros generamos unas maquetas y unos prototipos y cómo sería la especie y creamos unos modelos 3D. Entonces, miren cómo el prototipo está también inmerso acá. Entonces, como yo les decía, estos prototipos tienen una propiedad y es la propiedad diegética. ¿Listo? Esto se refiere a la capacidad que tiene el objeto de participar y evocar una narrativa. La narrativa de estos espacios que yo les estaba nombrando ahorita, que eran como unos siglos gigantes, entonces eran la narrativa de que qué pasaría en el futuro si nosotros ya no pudiésemos estar en contacto con la naturaleza de una manera tan fácil como la tenemos ahora. ¿Sí? Entonces, esa es la propiedad diegética, que tiene ese poder de evocar la narrativa. ¿Listo? Y entonces esos objetos, por ejemplo, lo que les decía ahorita, nosotros los podemos ver en los utensilios que emplean en las películas de fantasía. Entonces, yo les nombraba mucho Avatar porque ellos conectaban como un multiuniverso y entonces se conectaban por medio de unas cápsulas y entonces se podían, digamos, tenían otros cuerpos, ¿cierto? Y ellos podían jugar con ellos y hacer todas sus actividades, estaban conectados mentalmente con ello. Entonces, digamos que esas cápsulas serían un prototipo, ¿listo? Que tienen esta carga narrativa y que nos están contando qué podría pasar, ¿sí? En esa historia, que en ese caso es, nos tendríamos que mudar a un nuevo mundo, ¿verdad? Porque ya no podríamos vivir en la Tierra, ¿qué pasaría? Bien. Resulta que yo les comentaba, les estoy dando muchos ejemplos del cine porque es como lo más fácil de relacionar, pero como les nombraba, pues esto no es exclusivo solo de ello. Estamos hablando de que también está inmerso en el campo del diseño crítico y del diseño especulativo, lo que les hablaba de los futuros utópicos o distópicos. A eso le llamamos el diseño especulativo, que es especular, empezar a hablar y pensar en ciertas cosas que podrían o no pasar. ¿Listo? Aquí tenemos algo inmerso y es el pensamiento estratégico y la innovación, que van a tener fines muy variados. Como yo les decía, hay cierta parte de investigación, hay cierta parte que uno lo hace simplemente por poner un tema sobre la mesa y hablar de lo que va, de qué sería lo que va a pasar. Por ejemplo, hay una investigación, hay un proyecto que se llama el Biodesign Challenge. Ustedes no sé si lo han escuchado, yo les había comentado de él. Es un concurso que en Estados Unidos se realiza y trata de fusionar las nuevas tecnologías con la biología y el diseño. Entonces, es digamos que un campo súper interesante. Y de él nació una propuesta de unos estudiantes en los que ellos decían, bueno, ¿qué pasa si nosotros creamos una incubadora en la cual vamos a poner el feto, ¿sí? O sea, mejor dicho, ya los bebés no van a crecer dentro de la pancita de la mamá, sino que vamos a tener estas incubadoras. Y entonces la mamá va a poder ir a trabajar, va a poder hacer su vida común y corriente y la incubadora se va a encargar de todo, ¿sí? Ustedes solo tienen ciertos dispositivos para conectarse con el bebé, poder hablarle, alimentarlo, etcétera, etcétera, pero pues ya no crecería dentro del vientre materno. Y entonces, ¿qué es lo que crea esto? Pues crea, digamos que un espacio para comentar, para decir, eso no alejaría, digamos que nos alejaría a nosotros como humanos de las relaciones que tenemos, dejaríamos de ser humanos por sentir eso, por sentir al bebé crecer dentro de la madre, que ya estaríamos utilizando algo tecnológico, digamos que fuera de lo natural para que un bebé crezca. ¿Cuál sería su posición? Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver ustedes qué opinan sobre el tema. ¿Listo? Entonces, eh, para que ustedes desarrollen un prototipo de este tipo, de esta manera, ¿sí? De este tipo, iba a decir, pero es que suena como redundante, pero sí, es que ustedes deben tener en cuenta el escenario, ¿listo? Al que pertenece. Y con los escenarios, pues estamos refiriéndolos a los tipos de futuro que acabamos de hablar. Entonces, según el tipo de futuro, pues ustedes estarían construyendo el prototipo, ¿listo? Digamos que lo que queremos generar aquí son reflexiones, hacer que la gente piense sobre qué va a pasar
gracias a esos prototipos que ustedes estarían construyendo, que tienen esa carga teórica e histórica tan importante y relevante. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Quedó claro el tema, muchachos? ¿Qué tal les parece? Si se arriesgarían ustedes a participar, por ejemplo, en, en esto de las utopías y las distopías, en los diseños de ficción. Si les parece interesante o les daría temor arriesgarse. ¿Qué dice Ricardo? A ver, los escucho. Pues a mí me parece que todo lo que tenga que ver con tecnología es muy interesante. Yo estudié hidráulica y neumática y vi algo de robótica, entonces entiendo del tema y creo que habría que hacer un poco más de como apoyar ese tipo de cosas para los niños y para los jóvenes, pues porque, por ejemplo, en este país no estamos tan avanzados en el tema. Y entonces eso les daría como un espectro más grande para que se pudieran resolver cosas y la educación debería ser de ese estilo, en el que las personas puedan investigar, mirar qué pasa, discutir, generar nuevos escenarios y nuevos conceptos a partir de ideas. Y es que de ahí ha salido toda la tecnología y el avance que hay en el mundo. Exactamente, y como arriesgarse, ¿no, Ricardo? Porque digamos que a veces cuando uno piensa en esos futuros, pues hay películas que a uno le generan terror sobre el futuro, ¿no? Pero esas mismas películas son las que le hacen pensar a uno en el presente, en qué estamos haciendo y para qué hacemos para no acercarnos a esos futuros, por ejemplo, ¿cierto? Entonces sí creo que es muy importante lo que tú dices, sobre todo los jóvenes que empiecen como a relacionarse con eso, porque son preguntas y cuestionamientos constantes que no debería estarse, digamos, que haciendo. Les voy a mostrar, bueno, muchas gracias, Ricardo. Les voy a mostrar el ejemplo que les decía del vientre, digamos, que ya cambiaría esto, digamos que nos alejaría un poco de nuestra parte humana, pero pues les voy a mostrar para que ustedes vean, ¿listo? Listo. A ver, denme un segundito, les comparto. Espérenme porque no la encuentro ahora. Ya. A ver, me confirman si están viendo. Por acá la están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, miren, este es en el aula les dejé igual también el link. Sé que tienen problemas con el aula, entonces igual se las voy a pasar por acá por interno. Denme un segundito. Listo. Este es el proyecto que les digo. Se llama Diseño del Futuro, una incubadora para gestar a tu hijo en el salón. A lo que ellos se refieren con el salón es la sala de la casa. Y así es como se vería. Entonces tienen ustedes su incubadora y van a ver cómo va creciendo su bebé, pero allá. Y hay otros objetos que, digamos, que ellos proponen, y es, por ejemplo, este objeto para poder hablarle al bebé, el que él los escuche y que esté, digamos, que directamente relacionado con ustedes. Tienen este como canguro, que cuando ustedes tocan el botón, entonces todo lo que ustedes le hacen a este objeto azul se transmite al bebé. ¿Listo? Entonces, si ustedes lo consienten, pues el bebé va a sentir que lo consiente. Si usted, por ejemplo, lo arrulla, va a sentir el bebé que usted lo está arrullando. Todo lo que ustedes le hacen a este objeto se transmite al bebé. Entonces, hay una cierta parte de un video que nos muestra cómo sería cuando la mamá se va a trabajar
y simplemente se lleva este cangurito y lo consiente en cierta parte del tiempo. Entonces les voy a compartir el videito para que lo vean. Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre ese futuro? ¿Qué tal les parece? Por ejemplo, Ana, ¿tú qué opinas? Pues que como impresionada. Pues no sé, tengo como controversia porque pues digo, uno como mujer, pues, o sea, yo creo que no es lo mismo ni para la mamá ni para el hijo, que las sensaciones. Claro. Pero digamos, y yendo nomás a la ficción o a un posible futuro, así como los supersónicos, o sea, puede ser una opción. Digamos Ujú. también para muchas personas, o la verdad no sé cómo funciona bien el hecho si de cómo, si se incuba ahí o sí, o sea, el inicio no Como si entendí hicieran bien. sí, como si hicieran ¿cómo se llama? Se me fue la paloma. Ah, in vitro. Sí, esa es Es la palabra. exactamente, sí, yo Sí. estábamos igual. Sí, exacto. O sea, ahí es donde no, como que no entendí muy bien. Pero pues sí, o sea, Ujú. yo digo que puede ayudar también a muchas mujeres que de pronto no puedan tener hijos o pronto ahora como cada vez nos volvemos más independientes. Entonces, no, es que yo quiero ser mamá, pero no quiero convivir con nadie. Entonces, son cosas que pueden pasar, que sí. Ujú. Sí, miren, entonces, Ana ahí tiene sentimientos encontrados. Ella dice, uy, Sí, eso me generó ahí como, ¿qué podría pasar? Bueno, súper, Ana, muy bien. Laura, ¿tú qué opinas? Laura, no sé si le funciona el micrófono. Bueno, entonces sigamos con Daniel. Daniel, sí puedes, hablando así. Sí, Cuéntanos, ¿qué te hola, pareció? profe. Buenas noches. Pues a ver, profe, yo sinceramente tampoco apoyo ese proyecto, ¿sí? Pues porque Ujú. realmente yo digo que para la mujer es algo muy esencial, muy vital, es algo que es, es primordial para ellas, ¿sí? Yo pues me pongo en el lugar de ellas y saber de que están creando yo digo que eso ya es más como, yo lo veo más como creando un robot, porque pues no es de ellos, ¿sí? No es algo natural, ¿sí? Es algo que una máquina Ujú. lo está como que ayudando a crear, ¿sí? Entonces no apoyaría mucho ese proyecto. Como que está lejos de nuestra naturaleza, ¿cierto? Es- Bueno, muy bien. Entonces, miren que sí logró su objetivo el proyecto. ¿Y cuál es el objetivo de este tipo de proyectos? Generar como algo de controversia, poner el tema sobre la mesa y que se generen distintas opiniones. Eso es lo que queremos con este tipo de, como, uy, qué diferente, qué cosa tan rara, eso qué va a pasar, ¿será que sí? Ana sí se hacía la pregunta como, pues uno puede decir que sí puede llegar a construirse algo así, como tantos avances tecnológicos que hemos visto, ¿sí? Entonces, esa es la base del diseño, ¿listo? Tenemos lo que les decía, hay una parte, una carga que ellos tienen ahí, ¿listo? Esos prototipos, es muy, muy importante que siempre lo tengan ahí como en mente. Esa propiedad narrativa siempre va a estar presente. Ustedes tienen que ponerla sobre la mesa y ahí sí crear el prototipo, ¿listo? Bueno, les voy a mostrar también, entonces, basándonos en esto, una película que es súper chévere, si les gusta el diseño de la ficción, eh, se llama Aniquilación. ¿Sí la han visto? O Annihilation. ¿Sí la han escuchado alguna vez? O ni idea. ¿Nunca? Bueno, entonces les voy a mostrar un poquito. Ellos hablan sobre un universo alterno. ¿Qué pasaría? Resulta que de un momento a otro se creó como vamos a ver ahorita, como una capa que divide el mundo, una zona de un bosque, y entonces esa cápsula, como y como es que parece como una neblina, una cosa muy extraña, pues ustedes la pasan, dicen que las personas que habían enviado ya a investigar nunca regresaban. Y resulta que en ese universo empezaban a generarse mutaciones genéticas. Entonces vamos a ver, digamos, cómo experimenta el ser humano ese tipo de creación. Miren que esos objetos que vamos a ver, y creo pues también son especies, son prototipos. Ustedes saben que estos son desarrolladores
aparte de animación 3D, sí, de realidades, ya hemos encontrado inclusive la realidad virtual, eso también se puede, digamos que relacionar con este de prototipado digital y los futuros. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal vivir esa experiencia de meterse en ese universo? Entonces, esta película que vamos a ver tiene mucho, digamos que está muy relacionado con esto de los futuros distópicos sobre todo, y les voy a compartir un pedacito de la película, de pronto si les gusta para que la vean, ¿listo? Les voy a compartir por acá. Bueno, y les voy a dejar hasta ahí para que después la sigan viendo. Entonces, lo que vieron ahí, y es lo que estábamos hablando ahorita, es sobre los futuros distópicos. Con respecto a la evolución, ¿qué pasaría con todos esos avances científicos que también se están haciendo? Ustedes han escuchado algo sobre que quieren como hacer que un mamut vuelva. ¿Se han visto en esa noticia? Esa parte de investigación. Entonces, ¿qué pasa con todos esos avances? ¿Y qué pasa con las mutaciones, por ejemplo, las mutaciones genéticas? ¿Qué podría pasar con nosotros como seres humanos? Lo que vimos ahí, como les decía, uno utiliza también todo lo que tiene que ver con el diseño en 3D, animación, para generar también estos prototipos. Entonces, les dejé por ahí el link en el aula, si lo quieren ver, si la quieren seguir viendo, para que si les parece interesante, luego se acercan al final y verán que es algo un poco extraño eh, todo lo que tiene que ver con esa película, pero pues es súper interesante. ¿Listo? Entonces, bueno, yo les pedía por acá sus correos. Solo dos me los han enviado, por favor, para que los demás también me envíen sus correos, porque vamos a hacer una parte después de haber visto esta de la película. ¿Listo? Ya como cierre de nuestras clases. Entonces espero sus correitos. ¿Listo? Denme un segundito. Listo. Listo, Ricardo. Por favor, vayan entrando a sus correos que les va a llegar una invitación ahí. Listo. Daniel, Laura y Ana ya quedaron. Y falta solo Laura. Listo. Porfa, confirmen sus correos. Y si es muy complicado, intenten también por este link. ¿Vale? Si quieren, intenten por ese link. Es que a veces no ingresa directo, por eso les envío también por medio del correo. Pero si pueden, entonces, porfa, ingresen por el link, que es más fácil. Y los espero. Listo, Laura ya ingresó. Listo. Ajá, listo, ahí estás. Ana María ya entró también. Solo falta Ricardo y Daniel. Listo. Ahí estás, es que no te veo. No veo tu flechita. Sí, sí estoy. ¿Estás? Ah, bueno. ¿Y Daniel, si pudiste ingresar? No, profe, no he podido. Uy, discúlpame. ¿Y por el link pudiste? ¿Sí recibiste el link? Sí, pues estoy en esas, pero Ah, bueno, espérame. tranquilo.
Yo me voy a refrescar a ver, porque solo veo a Laura y a Ana. Ahora solo veo a Laura y no a Ricardo ni a Ana. ¿Qué pasaría? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí te moviste y ya te vi. Listo. Bueno, mientras Daniel entra. Lo que vamos a hacer es resolver esta pregunta. ¿Trabajarían ustedes con el diseño de ficción? Sí, no, y por qué. A cada uno le asigné, entonces puede tomar uno de los post-its y recordemos que acá lo que hacemos es, acá donde dice note, notas, arrastran sobre el post-it y pueden empezar a escribir. ¿Listo? Si quieren les dejo los espacios de texto ahí ya listos para que ustedes empiecen a hacer su anotación. Ahí ya se los puse, listo. Ya está listo para que cada uno les inscriba. ¿Listo? Entonces coloquen su nombre y respondan a la pregunta. Profe, qué pena, ¿ya aparezco? No te veo. ¿Pero estás viendo mi tablero? Sí. Pues yo veo Listo. ahí, y ahí dice Laura, ¿sí? Sí, está Laura, está Ana por ahí, se está moviendo. Trata de mover algo, Daniel. O sea, acercarte como a un post-it. Ah, sí, ahí ya estás. Listo. Solo es que empieces a escribir. Listo, Ana ya está ahí de primeras. Es decir, vamos a responder esas preguntas, ¿sí? Esa pregunta, ¿trabajarías en el diseño de ficción? Sí, no y por qué. ¿Listo? ¿Por qué no me abre? Sí, a ti no te veo, Ricardo. Y a Laura la veo, pero está como sobre los lapicitos. Ahora sí. Entonces ahí en el texto, eso ahí donde dice start typing en el blanco, y la U. Eso, ahí, listo. Solo faltas Ricardo. No sé por qué no me apareces. Te voy a volver a enviar el link para compartir. A ver si te permite. Listo. Me avisas si no te vuelvo a enviar la invitación. O sea que está mal tu correo. Mira, este es tu correo. rigor1972@hotmail.com. Sí, ¿Sí? profe. Sí. Entonces sí está bien. Tocaría revisar el correo a ver si te llegó la invitación. Ya lo estoy revisando. Listo. Yo también me voy a responder por acá. Mhm.
Y ahora sí, ya estás. Sí, ya estoy. ¿Listo? ¿Terminaron, chicos? Bien, entonces, Ana, léenos un poquito lo que escribiste. Un poquito no, léenos lo que escribiste, compártenos. Y bueno, yo dije que sí, porque la ficción nos ayuda a generar otro tipo de pensamiento, ideamos un mundo diferente a través de ideas que podemos llegar a hacer prototipos tangibles, podemos volvernos personas más consumistas en tecnología, avances, avances y desarrollar nuestra mente a otro universo. La ficción es una ilusión que nos ayuda a crear con mente más abierta la solución de problemas o creación de productos y servicios. Hay algo muy interesante ahí que dice si es la ficción es una ilusión que nos ayuda a crear, perdón, con mente más abierta la solución de problemas y porque se convierte como en es como un reto, ¿no? Entonces se convierte como ese escenario en el que uno puede generar nuevas propuestas, ¿no? Y puede ser ese factor innovador, pueden hacer inclusive de la creación de ese prototipo en un futuro que uno, pues, supone que podría ser. Entonces, súper chévere que lo pienses de esa manera, me encanta. Súper, Ana. Gracias. Seguimos, Laura, es que no sé si Laura puedes, o si no, yo lo leo, ¿sí? Listo. Entonces, de Laura dice, si nos permite imaginar y explorar de una mejor manera todas las posibilidades del futuro,
a través de prototipos con una estética concreta. Además, con estos objetos podemos viajar a escenarios del futuro y pensar un poco más acerca de cómo queremos vernos en un mañana. Súper. Sobre todo esto que hablas de la estética de los prototipos es muy importante porque en los diseñadores que están inmersos en este universo tienen que ser súper creativos para lograr generar esos objetos y que uno de verdad sienta, listo, que pertenecen a ese mundo y que nos va a llevar, o sea, nos van a ayudar a hacer ese viaje, ¿sí? Entonces es súper, súper importante esa parte estética y el desarrollo. No tanto, ustedes saben que a veces el funcionamiento en un prototipo no está al 100%, de hecho tampoco la parte estética, pero sí está muy, muy cercano. Entonces, digamos que aquí en este tipo de los escenarios de ficción, la parte más bien estética es muy valiosa, porque lo funcional, digamos que nosotros podríamos hacer algo para, no sé, con nosotros mismos, sí, como que hacemos que funciona, pero en realidad no. Entonces, ahí digamos que nos podría ayudar, pero la estética sí es súper importante. ¿Listo? Muy bien, Laura. Seguimos con Daniel. Cuéntanos, Daniel. Listo, espérame. Listo ya. Bueno, pues mi respuesta es que sí, porque al pasar los años el mundo de la tecnología nos lleva a la mano para poder solucionar nuestras necesidades con prototipos futuristas e interesantes. O sea, a ti te llama mucho más la atención lo que se llamaría más hacer prototipos tecnológicos, ¿sí? Como Sí, sí, crítico hacia la tecnología, por ejemplo. sí, sí, señora. Parece más interesante. ¿Has investigado, o no sé si te lo dejo por ahí? Si ustedes ponen el futuro del prototipo, van a encontrar que la mayoría de información que van a ver es sobre automóviles. El prototipo del carro del futuro. No sé si eso te llame la atención. Búscate Sí, sí. información por ahí. De ¿Sí? hecho, pues yo trabajo en una empresa de autopartes, Ujú. entonces pues realmente me interesa mucho eso, me llama mucho la atención eso y me gustaría emprender mucho en ese tema. Súper, entonces mira, podría ser algo interesante y de hecho un tema de investigación sobre el futuro, por ejemplo, o el diseño de ficción, pero digamos que desarrollado bajo la investigación de los automóviles, de los carros. ¿Qué pasaría? ¿Qué va a ser el avance tecnológico? ¿Si de verdad van a volar o qué transformaciones van a tener? Hay carros que dicen que van a tratar, por ejemplo, de cómo copiar la piel de algunos animales y entonces se van a tener cierta capacidad de mimetizarse, de transformarse, ¿sí? Entonces, mira a ver qué tal nazca ahí algo, un tema bien, bien chévere. Ok, gracias, profe. Dale. Super, Daniel, listo. Y Ricardo, cuéntanos. Hola, profe. Mira, yo escribí, yo creo tener la capacidad resolutiva e inventiva para resolver problemas y planear y plantear preguntas acerca de cualquier cosa. Soy un amante de la investigación y la innovación, Exacto, básicamente. súper. Eso es lo que tú Entonces, hablas, la innovación está súper conectada con esto, ¿no? sí, y tengo, y pues hace un rato estaban hablando sobre lo del, los in vitro y pues yo tengo un pensamiento un poco diferente al tema y quisiera aportarlo. Claro, claro que sí, cuéntanos. No, realmente yo lo veo como una deshumanización de las Ujú. personas frente al concebir a otro ser humano. Esa sería la primera parte. Pero también entiendo, y lo veo de otra forma, y es que es la forma más fácil de transportar vida humana a otros planetas en el caso en que tengamos que cambiar a otro planeta por exterminio o porque vayamos a reconocer otros planetas. Entonces ya no necesitaríamos llevar mujeres y hombres para poder crear ejércitos y personas que habiten ese tipo de escenarios. Y frente a lo que hablabas ahorita de la tecnología de los carros, creo que la tecnología más avanzada que hay en el mundo es la armamentista. Y entonces, a partir de ahí han salido los mejores aviones, la mejor biotecnología, todo lo que tiene que ver con mimetismo, todo lo que tiene que ver con avances tecnológicos en radares, informática. Entonces, creo que hay una parte
o que se debe ver, que las personas del común entiendan de qué se va a tratar, pero también eso tiene un trasfondo. Entonces no es solo tener bebés, sino tener la posibilidad de llevarlos a otro tipo de instancias que cuando ya ocurran sea tan normal que ya lo hablemos como el dinero, el Bitcoin. Antes uno lo veía como, sí, está, ahorita vale una millonada y funciona y nadie lo ve, no es tangible, pero está ocurriendo. Exacto. Es una transformación lo que tú dices. Claro, ahorita nosotros lo vemos tan ajeno, ¿cierto? El tema. Pues lo que tú dices, cuando nos toque o llegáramos a tener ese tipo, por ejemplo, de que nos toque mudarnos, irnos a otro planeta, ¿qué va a pasar? ¿Será que eso sí desarrolla? Por eso es que estos concursos, por ejemplo, abren las puertas a todo. O sea, aquí no hay un límite. Simplemente te ponen a ti un reto y te dicen, proponga, ¿qué va a pasar? Aquí nadie, no estamos diciendo que eso es un futuro y que va a consolidarse y que va a pasar, pero tampoco estamos diciendo que no. Entonces le abre la posibilidad y las puertas a todo. Miren, búsquense eso del Biodesign Challenge. De pronto en la próxima clase les muestro un poquito, porque es súper chévere. Ellos ponen temas distintos. Por ejemplo, la contaminación, arquitectura e ingeniería, alimentos. Sí, todo lo que ustedes puedan proponer en cuanto a avances de ese tipo está súper abierto y gana, digamos, que el que una mejor propuesta y más arriesgada tenga. Entonces, para que lo vean. ¿Listo? Bien, yo les comenté, muchas gracias, Ricardo. Yo les dije sí, aunque es un campo en el que tomamos riesgos y damos paso a la creatividad y a las probabilidades, puede ser muy retador. Puede ser intenso e incluso puede generar temor, sobre todo si hablamos de futuros distópicos. Sin embargo, es una herramienta para cuestionarnos, para poner sobre la mesa temas de los que no muchos se atreven a hablar. Las preguntas serían, ¿qué pasaría? ¿Y si? ¿Si tal vez? Y la propuesta que les tengo es qué tal si construimos un futuro posible. Entonces, digamos que ahí es como la semillita que les dejo ahí a ustedes. Empiecen a hacer un ejercicio, por ejemplo, ustedes que proponen sobre un futuro posible, empezar a construir todo esto que hablábamos, ¿listo? De construir esta herramienta narrativa y generarse un prototipo. A partir de eso pueden generar y crear cosas muy interesantes. Bueno, muchachos, entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre el tema del día de hoy?